Buenos días, hermanos de Almería. Espero que estéis todos muy bien. También damos la bienvenida a aquellos hermanos que están también conectándose de otras partes de España y a lo mejor algunas partes de Latinoamérica también. Vamos a tener nuestro tiempo de adoración dominical juntos. Como siempre, alabaremos al Señor con un cántico, luego oraremos y después estudiaremos la palabra del Señor. El texto para hoy será 1 de Juan 4, del 15 al 16, ¿ok? 1 de Juan 4, del 15 al 16, estaremos hablando sobre Jesús, el amor de Dios, y creo que es un tema precioso porque este fin de semana la iglesia está realmente celebrando 50 años, el templo en sí está celebrando 50 años desde que ya se abrió por primera vez, así que, si no me equivoco, sé que el hermano Pepe Abad sabe la fecha concreta, si no me equivoco, fue el 8 de diciembre, así que gracias al Señor por estos 50 años y creo que el tema es muy oportuno y adecuado, ¿no? Cristo. Así que Dios nos ayude a seguir predicando 50 años más de la gracia y amor salvador de Dios que hay en el Salvador nuestro Jesucristo. Amén. Pues ya que estamos con el tema de Cristo hoy, vamos a tocar una canción llamada Cristo, fiel testigo. Espero que pues os bendiga y luego oraremos a nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Cristo, fiel testigo de los muertos, primogénito de los reyes, el soberano nos lavó del pecado con sangre eficaz, echa nuestra maldad fuera de vista en lo más profundo del mar. Con gloria volverá, todo volverá, toma a su esposa y celebrar la boda. Alfa y Omega, el que era, que es y siempre será. Todopoderoso, principado sobre su hombro, con sangre eficaz echa nuestra maldad fuera de vista en lo más profundo del mar. Con gloria volverá, todo volverá, tomar su esposa y celebrar la boda. Con sangre eficaz echa nuestra maldad fuera de vista en lo más profundo del mar. Con gloria volverá, todo volverá, tomar su esposa, celebrar la boda. Alto, soberano, lo creado declara que eres santo. Cristo, el Dios nacido, redimidos, decimos que eres digno.
hemos nacido, los redimidos, decimos que eres digno. Con sangre eficaz echa nuestra maldad fuera de vista en lo más profundo del mar. Con gloria volverá, todo ojo le verá, tomar su esposa y celebrar la boda. Amén. Gracias, Padre, por esta hermosa promesa, la promesa de la segunda venida de tu Hijo. Entendemos, Señor, que este día depende de tu sola potestad, de tu sola voluntad, y rogamos, Señor, según la iglesia primitiva nos enseñó, Maranatha, Maranatha, pidiendo que tu Hijo vuelva pronto. Así que, Padre, queremos, Señor, seguir alabándote por la salvación efectuada en Él. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por la nueva vida que nos has dado en Él, la vida eterna, la vida abundante, de poder hacer tu voluntad. Y, Señor, gracias por esta promesa de que dentro de poco Cristo ha de regresar con el fin de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. Padre, queremos alabarte de forma muy especial también en esta mañana, sabiendo que con este culto conmemoramos 50 años como templo en General Luque, y rogamos, Dios, que prosperes tu obra en las décadas que se nos aproximan, si es tu buena voluntad. Gracias, Señor, por todas las almas salvadas. Gracias por todos los incrédulos que tú decidiste salvar para tu gloria y añadir a tu redil a lo largo de estas últimas 5 décadas. Que tu evangelio siga siendo grandemente prosperado en Almería y más allá, Señor. Y pedimos tu bendición sobre la iglesia, Padre. Oh Dios, gracias, Señor, por poder celebrar un evento tan especial. Y, Señor, por encima de todo, que Cristo siga siendo magnificado. Y te alabamos hoy porque el tema que podemos tocar en esta mañana es un tema cristológico, cristocéntrico. Y, Señor, enséñanos a siempre atesorar a tu Hijo y seguir predicando a tu Hijo a tiempo y a destiempo. Te amamos, Señor, encomendamos esta predicación a ti y pedimos una vez más que nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender en esta mañana. Te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Pues estupendo, gloria al Señor. Pues en efecto ya son 50 años como templo en General Luque, gloria a Dios. Así que el evangelio siga corriendo, que siga siendo predicado y que Dios siga teniendo esa voz, una iglesia evangélica, ¿no? Centrada en el evangelio, regocijándose en el evangelio del Salvador Jesucristo. Así que aleluya, qué bonito, gloria a Dios. Pues nada, hermanos, ya está. Vamos a seguir con 1 de Juan en esta mañana. Os comento que no estaremos con nuestras exposiciones ya hasta el año que viene, porque claro, a partir del domingo que viene estaré compartiendo un mensaje, primer mensaje de 2 sobre la Navidad. ¿Os acordáis de que en el 2008 empecé a predicar sobre las abuelas de Jesús y toqué el tema de Tamar y Rab en el 2018? Luego el año pasado, en el 2019, os hablé sobre Ruth, la moabita, y la mujer de Urías, Betsabé. Y este año lo que voy a hacer pues, es hablaros sobre 2 pasajes, de los evangelios, sobre el nacimiento del Salvador, y luego, después de las 2 predicaciones navideñas, compartiré un mensaje de, año nuevo, ¿no? He escogido un tema que tiene que ver con el año 2021, no os voy a decir nada todavía, para que sea un secreto. Así que no estaremos con 1 de Juan hasta ya enero 2021, si el Señor quiere. A partir de hoy, pues eso, tendremos 2 predicaciones navideñas, un mensaje de Año Nuevo, y luego, si el Señor quiere, retomaremos las exposiciones sobre 1 de Juan. Y creo que acabaremos estas exposiciones ya el año que viene.
y tengo en el corazón ya arrancar con el Evangelio de Juan, porque como iglesia hemos visto 2 de Juan, 3 de Juan, estamos ya, bueno, acercándonos, ¿no?, al fin de 1 de Juan. Nos queda, bueno, el capítulo 4 y luego el capítulo 5. Y lo que estoy haciendo ahora es preparar mensajes sobre el Evangelio de Juan. Y bueno, lo estoy pasando muy bien, así que ya estoy ahí metido en Juan capítulo 1. Así que la meta sería ya empezar con Juan después de acabar nuestras exposiciones sobre 1 de Juan. Así que nada, bueno, os preguntaría si alguien tiene algo que anunciar, pero bueno, como nadie puede hablar y estáis todos al otro lado de la pantalla, pues no voy a preguntaros nada. Así que vamos a empezar con el estudio hoy. También espero que estéis disfrutando del devocional, ¿ok?, que estamos dando ahora en Navidad. A mí me dio mucho gozo poder escribirlo. A lo largo de 3 meses iba aprovechando, ¿no?, los huecos libres para ir escribiendo, y luego gracias, ¿no?, al equipo de 6 hermanos que me habéis ayudado con la ortografía, la gramática, etc. Muy bien, ok, pues estamos celebrando 50 años como templo, ok, General Luque y Almería, y creo que el tema es precioso, es muy adecuado, ¿no? El título de mensaje en esta mañana es Jesús, el amor de Dios. Jesús, el amor de Dios, o Jesús es el amor de Dios. Y estamos buscando pues en la Biblia 1 de Juan capítulo 4, 1 de Juan 4, versículos 15 y 16. Ok, 1 de Juan 4, del 15 al 16. Aquí está. Muy bien, 1 Juan 4, del 15 al 16, título general, Jesús, el amor de Dios. Dice la palabra del Señor: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hasta ahí, ¿ok? Porque ya en enero, cuando retome estas predicaciones, daré un mensaje completo sobre Dios es amor, ¿ok? Las siguientes 3 palabras. Así que hoy no hablaremos sobre Dios es amor, predicaré un mensaje entero sobre aquellas 3 palabras ya en enero 2021, si el Señor quiere. Repito el texto. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hasta ahí. Ok, voy a empezar con el sermón. Hemos repetido en varias ocasiones que la preocupación fundamental detrás de la redacción de 1 de Juan es el asunto de la seguridad de la salvación. Juan, el apóstol, quiere que los destinatarios disfruten de la plena seguridad de su salvación. Él quiere que disfruten de esta experiencia dulce y agradable. Y sabemos también que Juan escribió esta carta en un contexto de división. Hubo una división en la iglesia. Los anticristos, es decir, los gnósticos, se habían apartado de la iglesia del Señor predicando a un nuevo Jesús, no el Jesús de las Sagradas Escrituras. En el texto que tenemos hoy, Juan está debatiendo rotundamente la teología de los anticristos. O sea, Juan entonces como pastor no intentó desentenderse del problema, sino que por medio de esta carta él dice claramente que es imposible ser de Dios si no creemos en la deidad de Jesús de Nazaret. Una iglesia no solamente ha de creer en la humanidad de Jesús de Nazaret, y está ahí, todos los gnósticos estaban de acuerdo, ¿no? Los gnósticos creían en la humanidad de Jesús de Nazaret, pero no creían en la deidad de Jesús de Nazaret. Por esta razón, pues, eran una secta, no eran una verdadera iglesia. Hoy entonces vamos a centrarnos en el asunto de la cristología. Si tenemos una cristología correcta, podremos disfrutar de la seguridad de la salvación, porque claro, si no creemos que Jesucristo sea Dios, ¿cómo podemos tener la confianza, cómo podemos tener fe en Cristo como Salvador? Porque el único que salva es Dios, y si Cristo no es Dios, no puede ser nuestro Salvador. Consiguientemente, no podemos disfrutar de la seguridad de la salvación. ¿Okay? Así que la deidad de Cristo es indispensable, es crucial en nuestro cristianismo. Para ayudarnos hoy tengo solamente 2 puntos, y son los siguientes. Número 1, Jesús, el Hijo de Dios, versículo 15, Jesús, el Hijo de Dios.
versículo 15, y luego punto número 2, Jesús, el amor de Dios, versículo 16. ¿Okay? Jesús, el Hijo de Dios, versículo 15. Y número 2, Jesús, el amor de Dios, versículo 16. Bien, número 1, Jesús, el Hijo de Dios. Voy a volver a leer el versículo 15. 1 Juan 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Para tener comunión con los apóstoles y con las iglesias apostólicas, hace falta confesar algo. Es lo que dice aquí nuestro texto. Tenemos que confesar algo. ¿Y qué es lo que hay que confesar? Pues tenemos que confesar la deidad, la plena deidad del Señor Jesucristo. Cristo es el Hijo de Dios. Y como César Vidal nos explica, cuando Juan utiliza este término, esta expresión, Hijo de Dios, equivale a Dios. Jesús es de la misma naturaleza que el Padre y que el Espíritu Santo. Entonces, el corazón cristiano está convencido de que Jesús es 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. Y el que confiesa a Cristo está dispuesto a dar su vida por esta convicción. Defiende la deidad de Jesús de Nazaret en vida y en muerte. Proclama al Cristo verdadero y no vacila ante los anticristos. Esta clase entonces de confesión valiente es lo que Juan aquí tiene en mente. Y nadie puede confesar a Jesús de esta manera valiente, esta forma pública, sin la obra del Espíritu Santo. Como Pablo nos dice muy claramente, ¿no? 1 Corintios 12, versículo 3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es quien nos convence del señorío y de la deidad del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos enseña que Jesús es mucho más que un mero hombre. En realidad, el Espíritu nos enseña que Jesús es el Señor del cielo y de la tierra. Entonces, donde la gente común y corriente se ríe de Jesús, nosotros le honramos porque tenemos al Espíritu Santo como nuestro maestro interno. Él nos enseña estas cosas sobre la persona de Cristo. Él alumbra nuestro entendimiento a través del estudio de las Escrituras apostólicas con el fin de que creamos de todo corazón en la deidad del Salvador Jesucristo. Así que el Espíritu Santo siempre testifica del señorío de la deidad de Cristo y no es por nada que la Biblia llame al Espíritu Santo el Espíritu del Hijo. El Espíritu da testimonio de Cristo. Nosotros entonces, si tenemos el Espíritu Santo, confesamos la deidad de Cristo. Confesamos su señorío. Decimos que Él es Señor sobre todo. Y sabemos que a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos de nuestros hermanos mayores en la fe, ¿verdad?, de otros siglos, de otros milenios, han tenido que dar su vida por esta confesión verbal. Os voy a poner un ejemplo. En el mensaje hace un mes que prediqué, llamado Cristianos Perseguidos, hablé sobre muchos cristianos perseguidos y hoy os voy a hablar sobre un nombre nuevo, un hombre llamado Atanasio. Atanasio era un pastor en la iglesia de Alejandría, ahí en el norte de África. Interesantemente, os comento que en estos días yo estoy leyendo un devocional en inglés. Estoy con el devocional nuestro, ¿no?, de la iglesia, que voy siguiendo todos los días. Cuando los varones por las mañanas van subiendo las entradas y luego también por la tarde entro y vuelvo a leer, ¿no?, lo que he escrito. Pero yo personalmente estoy con un libro sobre los padres de la iglesia, los pastores en la iglesia de los primeros 5 siglos, y en el mes de diciembre todos los devocionales están escritos por Atanasio el Grande, ¿no? Así que estoy ahora mismo con Atanasio en casa. Así que os voy a hablar ahora sobre Atanasio, un hombre que no he mencionado en ningún otro mensaje hasta la fecha. Dios levantó a Atanasio en los días de la controversia arriana. Los arrianos negaban la deidad del Señor Jesucristo, diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, era el primer ser creado. Arrio, es decir, el líder de los arrianos, él decía que Dios, antes de crear el mundo, primeramente creó a su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, según Arrio, sí, Jesús es muy grande, Jesús es muy poderoso, Jesús es trascendental, pero no deja de ser una criatura
del Padre, no era de la misma esencia que el Padre, no era divino. Atanasio entonces fue utilizado poderosamente por Dios en el siglo IV y él realmente era quien dirigía la defensa de la teología bíblica, la teología ortodoxa contra los arrianos en el archiconocido Concilio de Nicea celebrado en el año 325, o sea, el cuarto siglo después de Cristo. Y por la gracia de Dios, el documento redactado en aquel concilio, el llamado Credo de Nicea, o el Credo Niceno, el cual se utiliza, ¿no?, en prácticamente todas las iglesias cristianas que hay sobre la faz de la tierra, ese documento redactado, conocido como Credo Niceno, defiende la plena deidad de Jesucristo. Es un documento muy importante porque no solamente defiende las dos naturalezas de Cristo, sino que también es un documento trinitario. Entonces ahí tenemos, ¿no?, un documento gracias a la influencia de Atanasio en el Concilio de Nicea que luego sirvió como la piedra de toque de la ortodoxia. O sea, ahí en Nicea estaban defendiendo la enseñanza bíblica. No obstante, Atanasio tuvo que sufrir grandemente por su fe valiente. En el Concilio de Nicea estaba a cargo del Imperio Romano el primer emperador cristiano llamado Constantino. Y tristemente, antes de morir Constantino, Atanasio, nuestro pastor, que estoy ahora nombrando, él tuvo que ser exiliado a Treveris, en Alemania. ¿Por qué? Porque los arrianos cercanos al emperador no paraban de hacer circular rumores sobre el predicador, diciendo que practicaba magia, que tiranizaba a sus feligreses en Alejandría y en Egipto, que había matado a un obispo y que se jactaba de poder detener los envíos de trigo de Alejandría a Constantinopla. O sea, eran mentiras. Pero Atanasio sufrió grandemente por defender la fe. Y luego cuando Constantino murió, la vida de Atanasio era como un yo-yo. No sé si me entendéis. Un yo-yo es una especie de juguete que usan los niños, ¿no?, que es como un tipo de círculo atado a un cordón y luego lo tiras para abajo y sube. Y lo tiras para abajo y vuelve a subir, ¿no? Un yo-yo. En inglés, yo-yo. No sé si en español se dice así o no. Pero la vida de Atanasio era como un yo-yo, ¿no? Alejandría, exilio. Alejandría, exilio. Alejandría, exilio. Así que antes de morir Constantino, ya fue echado, ¿no? Fue exiliado hasta Alemania. Y luego su segundo exilio se dio por problemas con el gobernador de la ciudad. Y luego hubo un tercer exilio por el emperador arriano Constancio. Así que una vez más el varón de Dios sufrió grandemente por su fe. Y su cuarto exilio se dio en los días de Julián el Apóstata, un pagano que odiaba la fe cristiana. Felizmente no tuvo que emprender un quinto viaje de exilio porque en aquel entonces el emperador Valente, otro enemigo suyo por cierto, optó por no tocarle porque Valente se dio cuenta de que todos los emperadores y todos los gobernadores que se habían metido con Atanasio acabaron muertos. Entonces Valente con cierto temor decidió no tocar al pastor de Alejandría. Pero quiero que veáis algo, que Atanasio defendió públicamente la plena deidad de Cristo, pero luego estuvo décadas sufriendo por causa de su fe. Esto es lo que tengo en mente cuando estoy hablando hoy de confesar a Jesús de Nazaret. Los cristianos como Atanasio tienen que impulsarnos a confesar a Jesús con valentía y denuedo en nuestros días. Tristemente, hermanos, en la época de Atanasio había otros pastores y otros líderes cristianos que sí confesaban a Cristo en los días de Constantino, cuando estaba siendo redactado el Credo Niceno, ¿no?, en el 325. Pero tan pronto como un emperador arriano, por ejemplo Constancio, se sentó en el trono, esos mismos pastores firmaron una confesión de fe arriana, porque ellos no querían tener problemas con el Estado. No estaban dispuestos a vivir como el pobre Atanasio, yendo de monasterio en monasterio para no ser martirizado. Por ejemplo, dos hombres muy famosos de la generación de Atanasio, dos pastores muy destacados en Europa, Osio en Córdoba, no os preocupéis, no he dicho Almería, he dicho Córdoba, ¿no? Osio de Córdoba, y luego el propio obispo de Roma, llamado Liberio, ellos abrazaron el arrianismo en los días del emperador arriano Constancio. O sea,
Cuando Constantino, un emperador cristiano, está al mando, pues Ocio y Liberio dicen que están de acuerdo con la teología ortodoxa. Pero cuando muere Constantino y luego Constancio ocupa su lugar en el trono imperial, pues dicen que no están de acuerdo con el credo niceno, sino que abrazan la fe arriana, diciendo que Jesús era el primer ser creado. ¿Veis, hermanos, la diferencia entre Atanasio y Ocio? Entre Atanasio y Liberio. Atanasio confesaba al Señor Jesucristo, pero Ocio y Liberio no confesaban al Salvador Jesucristo. Sí, desde luego, bajo Constantino confesaban verbalmente a Jesús como Hijo de Dios, pero en sus corazones no confesaban al Salvador Jesucristo. El que confiesa a Jesucristo como Hijo de Dios es aquel que está dispuesto a sufrir por esta confesión verbal. Y aquí os cito un texto de Marcos 8, versículo 38. Dice Jesús: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y perversa, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ocio y Liberio se avergonzaron del Cristo bíblico en los días de Constancio. Y por eso dice Cristo aquí, que el Hijo del Hombre también se avergonzará de ellos cuando venga en su gloria. Pero Atanasio confesó a Cristo. No pensemos entonces en esta mañana que confesar, trata únicamente de decir Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. No, hermanos, confesar es ser como Atanasio. Es confesar esto, no solamente con los labios, sino también con el corazón, y estar dispuestos a sufrir públicamente por esta confesión. Ahí está la verdadera confesión cristiana. Que Dios haga de nosotros confesores, ¿no? En el sentido de Atanasio, que seamos fieles a este hermoso legado. Y todo esto tiene que hacernos reflexionar hoy sobre el estado de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Durante más de 1500 años, la Iglesia cristiana aquí en el Occidente ha disfrutado de cierto respaldo sociopolítico, pero hoy este respaldo está ya en vías de extinción. Antes, por ejemplo, nosotros los pastores podíamos tocar ciertos temas éticos libremente en los púlpitos protestantes, ¿verdad? Pero hoy ya no nos dejan hablar sobre determinados temas. Estamos ya viendo, incluso en la esfera online, un silenciamiento sistemático, incluso en este país de España. Son muy pocos ahora los varones de Dios que están denunciando cosas como el aborto y la ideología de género, porque todos, como Saúl, temblamos ante la presencia de Goliat. Tenemos miedo. Vemos el Estado con sus amenazas. Vemos a Bruselas, amenazando con multas a aquellos países que no quieren abrazar la imposición de la ideología de género a nivel nacional. Pensamos que Goliat es más fuerte que nosotros y optamos por guardar silencio. La pregunta entonces para nosotros en nuestros días es, si vamos a ser como Atanasio y confesar a Cristo y confesar las palabras y las enseñanzas de Cristo en nuestros días, o si vamos a optar por guardar silencio, si vamos a ceder con el fin de no ofender a lo políticamente correcto, que está siendo proclamado como el lema de un nuevo Dios en nuestros días. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Ser fieles al Señor o avergonzarnos de Dios en una generación que está más perversa que Sodoma y Gomorra? Si nos mantenemos firmes en nuestras convicciones y defendemos a Cristo, si defendemos su palabra, vamos a sufrir. Os prediqué hace un mes sobre la persecución que estamos sufriendo como iglesia, y dentro de los próximos meses y años vamos a padecer por causa del nombre del Señor. Pero hoy tenemos que determinar en nuestro corazón si vamos a ser fieles al Señor o, como Ocio y Liberio, vamos a simplemente ceder el momento que haya una ola contraria a la santa palabra de Dios. ¿Qué harás, hermano? ¿Serás fiel a Cristo u optarás por agradar al cristianismo humanista? A veces nosotros corremos el peligro, de perder de vista este aspecto radical del discipulado cristiano. Confesar a Cristo en nuestro contexto equivale a denunciar a los ídolos de nuestra época.
Conlleva también, ¿no?, este llamamiento a defender el diseño divino, a defender el matrimonio bíblico, a defender la familia. Y tenemos que ser fieles a la palabra de Cristo, incluso cuando nos topamos con traidores en el púlpito como Ocio y Liberio. Fijaos, hermanos, en el avance, ¿no?, de la teología progresista aquí en España. Esos pastores que serían, ¿no?, de la sangre expiatoria de Cristo, que se burlan de la resurrección literal de Cristo, esos hombres no han nacido de nuevo, son enemigos de la cruz. Y ellos también apoyan todas estas aberraciones morales que se están dando hoy día en esta nación de España. Pero grande será su destrucción en el día final. Arderán eternamente por su infidelidad a Cristo. Son ciegos, guías de los ciegos. Son serpientes endurecidas e implacables. Serán aplastadas por el poder del Hijo del Hombre. No tengas miedo, hermano. No te enfoques en los malos ejemplos, en los pastores corruptos, en los mundanos que están siendo aplaudidos por el mundo, que ganan premios a nivel no secular por ser tan buenos y generosos, porque no están predicando la verdadera palabra de Dios, no quieren soportar oprobio ni vituperio por el nombre del Señor. Dios nos guarde en esta ciudad de Almería. Que Dios levante aquí, ¿no?, como levantó a Atanasio en Alejandría, que levante en Almería a voceros, a hermanos, a hermanas, ¿no?, que aman al Señor de todo corazón. Que levante iglesias, congregaciones de confesores. Gente que ama al Señor, gente dispuesta a sufrir por el nombre del Salvador Jesucristo. Tenemos que confesar esta fe. Creer esta fe, proclamarla públicamente y como Atanasio, sufrir durante años, durante décadas si hace falta, ¿no? Pero defender siempre el nombre del Señor. A veces nosotros, pues ahora volviendo al asunto cristológico, podemos caer en la trampa de pensar que, bueno, estos debates cristológicos ya pertenecen al pasado, que no hace falta, ¿no?, realmente repetir, recalcar, subrayar estas cosas domingo tras domingo. Hermanos, tenemos que darnos cuenta de que esta doctrina de la deidad de Cristo y de su humanidad, estas cosas están siempre siendo cuestionadas dentro también del movimiento evangélico. Os voy a poner también un ejemplo aquí que os cité hace un par de meses en la iglesia, creo que fue ya la misma semana que aconteció. En agosto 2020, un pastor evangélico llamado Jorge Rivas dijo lo siguiente en su púlpito. Os cito ahora a Jorge Rivas textualmente. Dijo: ¿Jesús es Dios? Eso no es lo que dice el Evangelio. Si Jesús es Dios, entonces, ¿por qué Jesús se cansaba? ¿Por qué Jesús le daba hambre? ¿Por qué entró él en tribulación y en angustia? ¿Por qué se sintió solo? Escúcheme, Jesús no tenía ni una jota ni una tilde de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él renunció a Dios. Él fue tentado en todo. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿cómo pretende usted seguir enseñando que Jesús es Dios? Hermanos, a mí me ha dolido tener que leer esta frase de un supuesto pastor evangélico. Si analizamos aquí la lógica del pastor Rivas, veremos que emplea dos argumentos para descartar la noción de la deidad de Cristo. La primera es una lista de padecimientos humanos atribuidos a Cristo, tales como el cansancio, el hambre, la angustia, la soledad, la tentación. Y la segunda es la afirmación de que Jesús renunció a Dios. Bueno, voy a ahora criticar estos dos argumentos. En primer lugar, ¿cuál es el problema con el primer argumento? Bueno, el pastor, al decir que Jesús no es Dios porque se cansaba, aquí el pastor no se percata de la verdad apostólica, de la doble naturaleza del Salvador Jesucristo. Cuando yo os predico diciendo que Cristo, el Hijo de Dios, se cansó, que tuvo hambre, que lloró, que experimentó soledad, hermanos, yo estoy hablando de cosas que tienen que ver con la naturaleza humana del Salvador Jesucristo. Cristo tenía una naturaleza humana y fue su naturaleza humana la que experimentó cansancio, hambre y sed.
su naturaleza divina. No experimentó cansancio, ni hambre, ni sed. Entonces, en primer lugar, el primer planteamiento aquí del pastor es completamente incorrecto. Simplemente hace falta distinguir entre las dos naturalezas en la persona de Jesús, ¿no? La cristología ortodoxa nos enseña que Jesús es una sola persona con dos naturalezas. Así que sí, Jesús sufrió, Jesús lloró, pero en su naturaleza humana. Y bueno, el segundo argumento que utiliza aquí el pastor Rivas es que Jesús renunció a Dios. Este argumento está basado en una interpretación incorrecta de Filipenses 2 del 6 al 7, donde Pablo, hablando de Cristo, desde luego dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo no dice aquí que el Hijo de Dios dejó de ser Dios. A nivel puramente filosófico, es imposible que Dios deje de ser Dios. Dios es por definición eterno y por lo tanto inmutable. Dios no puede dejar de ser lo que es. Además, en el pasaje, versículo 11, Pablo declara que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, indicando que Cristo en ningún momento dejó de ser Dios. Pablo aquí está aludiendo, ¿no?, a la naturaleza divina del Hijo de Dios. Si Cristo fuera un simple hombre, sería un acto de blasfemia proclamarlo como Señor sobre todo. ¿Cómo podemos entonces leer Filipenses 2 correctamente? Pues en su contexto. En el contexto de Filipenses 2, yo empecé leyendo a partir del versículo 7, en el contexto tenemos que volver al versículo 3. Pablo dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pues ahí está el contexto. Humildad, negarnos a nosotros mismos, pensar en los demás, preocuparnos por ellos. Y Pablo entonces, para fortalecer su argumento, para añadir más peso a su argumento, cita el ejemplo del Salvador Jesucristo. No cita el ejemplo de Job, no habla de Santiago, no alude a Jeremías, habla del Señor Jesucristo y dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo, para Pablo, es la personificación de la humildad porque Él estuvo dispuesto a abandonar la gloria celestial con el fin de encarnarse para tomar sobre sí el peso de nuestra maldad. Él se apartó del trono durante un tiempo para dar su vida en expiación por nuestros pecados y luego resucitar al tercer día. Cristo no se despojó de sus atributos divinos. Si Cristo se hubiese apartado de sus atributos divinos, habría dejado de ser Dios. Un Dios sin atributos divinos no es Dios. Ahora, cuando enseñamos esto, invariablemente alguien objetará diciendo, ay, pastor, pero ¿acaso Cristo fue omnisciente estando aquí en la tierra? Porque Él no conocía la fecha de su segunda venida. O bueno, supuestamente no conocía la fecha de su segunda venida. Bueno, tradicionalmente hablando, la apologética cristiana ha refutado esta objeción mediante dos argumentos. El primer argumento es el que acabo de citar antes, refutando a Jorge Rivas. Cuando Cristo dice que el Hijo no conoce la fecha de la segunda venida, Cristo está hablando ahí según su naturaleza humana, no según la naturaleza divina. Así que ahí tenemos que trazar una línea entre la naturaleza humana y la naturaleza divina que hay en Jesús de Nazaret. Así que la primera respuesta de la apologética cristiana sería que Cristo está hablando de los límites impuestos por su naturaleza humana.
La segunda posible respuesta que se ha dado en la historia de la apologética es que Cristo en esta tierra tenía una misión que desempeñar. En el Evangelio de Juan aprendemos que Cristo tuvo que revelar todo aquello que el Padre le había dicho, todo lo que el Padre le había revelado a él lo tuvo que revelar. Y ya que el Padre no le entregó a Cristo la misión de revelar la fecha de la segunda venida, pues Cristo no reveló este dato estando aquí. Es decir, que Cristo sabía perfectamente la hora de su venida, ya que es Dios sobre todas las cosas, pero no le fue dado revelar este dato durante su ministerio terrenal. El Padre no entregó esta comisión a su Hijo. Porque claro, si tú y yo estudiamos las Escrituras, veremos varias evidencias de la omnisciencia del Señor Jesús estando aquí en la tierra. Os voy a leer ahora algunos textos. Por ejemplo, en Juan 1:48, Jesús, gracias a su omnisciencia, vio a Felipe por debajo de la higuera. En Juan 13:11, Jesús anuncia que Judas Iscariote le va a traicionar. ¿Cómo podía Jesús saber esto sin tener omnisciencia? Mateo 22:18 revela que Jesús conocía muy bien las intenciones ocultas de los líderes judíos cuando le lanzaban preguntas teológicas y éticas. Y luego, Juan 2, versículo 23 al 25 dicen: estando Jesús en Jerusalén a la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Veis, hermanos? Jesús era omnisciente, ya conocía todas las cosas. Y luego a finales también del Evangelio de Juan, cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si le amaba, Simón, ¿me amas, me amas, me amas? Pedro ya al acabar la tercera vez cuando contesta al Señor, dice: mira, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús podría haber reprendido a Pedro, ¿no? Jesús podría haber recriminado, Jesús ahí podría corregido la teología, la cristología de Pedro, diciéndole: mira, técnicamente hablando, Pedro, no estás en lo correcto, hay cosas que yo no sé. No, Jesús acepta lo que dice Pedro. Sí, yo sé todas las cosas y por lo tanto yo sé que tú también me amas. Así que Cristo lo sabe todo, porque Él es Dios, Él es omnisciente. Y luego en Apocalipsis 2:23, aunque claro, reconozco que en Apocalipsis 2:23 Cristo ya está hablando en un estado no exaltado, no en este estado de humillación, estando aquí en la tierra. Pero Jesús dice en Apocalipsis 2:23: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. O sea, Cristo ve lo que hay en tu corazón ahora mismo. Él sabe lo que hay en tu mente, Él sabe exactamente lo que estás pensando ahora mismo. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Pero los textos que he citado del Evangelio de Juan revelan que, estando aquí en la tierra, Cristo en su humillación también era omnisciente, pero había cosas que no tenía que revelar. Así que ahí tenéis las dos respuestas tradicionales de la política cristiana ante la supuesta falta de omnisciencia en Cristo. La primera respuesta es que Cristo aquí está hablando según su naturaleza humana cuando dice que, bueno, el Hijo no conoce la fecha. La segunda respuesta es que este dato no le fue dado al Hijo, no formaba parte de su misión en esta tierra. Muy bien. Entonces, Jesús es Dios sobre todas las cosas y no debemos hacer caso a pastores como Jorge Rivas. Gracias a Dios, la denominación en la cual servía le quitó las credenciales. Aleluya, me alegro mucho, ¿no?, de que no hayan pasado esta situación por alto. Un pastor en el púlpito que no cree en la deidad de Jesucristo no pinta nada, le tiene que echar a la calle, ¿no? Así que gloria a Dios por esta decisión. Nosotros, pues, queridos hermanos, tenemos que confesar la deidad de Jesucristo. En primer lugar, porque es la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que confesar lo que es correcto, lo que es verdadero. Esta verdad está revelada en la palabra y la confesamos porque es la verdad. Y en segunda razón también, confesamos esta verdad porque nosotros creemos que Cristo es nuestro Salvador. Creemos en la deidad de Jesús porque si Él no fuera Dios no podría salvarnos. Una vez más el contexto del 1 de Juan. Recordarás que los gnósticos enseñaban, bueno, había muchísimos grupos, muchísimas sectas dentro del gnosticismo, pero un grupo prominente decía que Jesús de Nazaret
era un hombre, luego el Cristo celestial descendió sobre él en el bautismo, se apartó de él antes de él ser crucificado, y luego Jesús hombre murió. Así que Jesús era una cosa y este ser celestial Cristo era otra cosa. Entonces el gnóstico no podía decir que Jesús era el Hijo de Dios. No creían en la deidad de Cristo y por lo tanto no eran salvos. Porque como bien nos enseña Jesús, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Pero según Juan, hoy, si tú confiesas que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú confiesas de todo corazón como Atanasio la plena deidad de Jesucristo, Dios permanece en ti y tú permaneces en Dios. Juan entonces con esto está diciendo que los gnósticos, con sus visiones y con su conocimiento secreto y con su misticismo y con su piel de gallina, no eran verdaderos creyentes. La verdadera salvación reside en creer únicamente en Jesucristo como Señor sobre todo, el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es el único Dios hombre en toda la historia. El gnosticismo, como cualquier otra religión humana, enseñaba salvación por obras, ¿no? Salvación mediante la acumulación de conocimiento secreto, pero en el Evangelio de Juan y en el Evangelio neotestamentario encontramos que la salvación es únicamente por medio de la fe en el Salvador Jesucristo. Cristo nos salva porque Él es Dios sobre todas las cosas. Así que hoy tengo una buena noticia que compartirte, querido hermano. Tu salvación no depende de tu mérito, no depende de tu conocimiento espiritual, depende únicamente de la fe en el Dios hombre Jesucristo. Y si tú hoy puedes decirme de todo corazón que tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú crees que es el único Dios hombre, tú crees que Él murió y resucitó por amor a ti, pues tú tienes la fe salvadora, eres un hijo, eres una hija de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Y según Juan, hay comunión entre ti y el Padre. Dios mora en ti y tú moras en Dios. Porque en realidad, la persona que ha quitado las escamas de tus ojos es Dios el Padre. ¿Os acordáis del pasaje aquel cuando Cristo preguntó a los discípulos quién decían que era? Y Pedro dijo, yo digo que tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús acto seguido le dice, oh, bienaventurado eres, hijo, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú hoy confiesas la deidad de Jesucristo porque Dios el Padre te lo ha revelado. Él envió su Espíritu para abrir tu corazón y tú ahora ves la gloria, la grandeza, la magnificencia de Cristo. Y tú en esta mañana confiesas la gloria de Jesús porque el Padre te ha abierto el corazón. Alaba al Padre en esta mañana en el poder del Espíritu Santo. El Padre te ha enseñado a ti que el todo suficiente, el único Salvador es Jesucristo. Y por eso hoy tú crees como Atanasio, no como Ocio, no como Liberio, sino como Atanasio, como Juan. Tú confías en Cristo, tú confiesas a Cristo, tú crees en Cristo, tú ves a Cristo como todo codiciable, porque el Padre te ha instruido a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. En esta mañana, pues, demos gracias a Dios el Padre, demos gracias a Dios el Hijo y demos gracias a Dios el Espíritu Santo por habernos revelado que la salvación está únicamente en la persona del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén. Bien, pues vamos a seguir ahora con el segundo punto del mensaje. Y aquí tenéis el título del sermón hoy. Jesús, el amor de Dios. Jesús, el amor de Dios. Y ahora voy a leer la primera parte del versículo 16. ¿Ok? En enero, cuando retomemos las predicaciones, acabaré el versículo 16. Pero hoy solamente estamos con la primera parte. 1 Juan 4, versículo 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Estamos considerando entonces la persona de Jesús. Él, además de ser hombre, es Dios sobre todas las cosas. Y he defendido la deidad de Cristo, ¿no?, en el primer punto del mensaje, y en muchos otros sermones he dado pruebas, ¿no?, tocantes a la deidad de Cristo, pruebas que no voy a repetir ahora mismo en este mensaje. Y según el versículo 16, Jesús no es solamente Dios, ¿ok? Hemos aprendido en primer lugar que Él es el Hijo de Dios, es decir, Él es Dios, de la misma naturaleza que el Padre. En segundo lugar, según Juan, Él es el amor de Dios. Él es la manifestación del amor de Dios. Él es la encarnación del amor de Dios. Él es la personificación del amor de Dios. Cristo es el amor de Dios. Y dice Juan, nosotros hemos conocido y creído, ¿no?, este amor que Dios tiene para con nosotros. Cuando Juan entonces dice aquí, nosotros, creo que está hablando en el nombre del grupo apostólico, a los que estuvieron con Jesús durante su ministerio terrenal. Y aquellos discípulos conocieron a Jesús y creyeron en Jesús. Aquí hay dos verbos muy importantes, conocer y creer. En primer lugar, los discípulos conocieron al Hijo de Dios. Lo que tenemos aquí es lenguaje de certeza. Juan, aquí vuelvo al tema de la semana pasada, Juan aquí está hablando en términos objetivos. Está hablando de una realidad objetiva, externa, ¿verdad?, física, algo independiente de Él. Los apóstoles conocieron al Hijo, vieron al Hijo, tocaron al Hijo, oyeron al Hijo. Vuelvo a citar el pasaje de la semana pasada que leí, 1 de Juan 1:1, dice el apóstol, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Ahí están los tres sentidos, ¿no? El oír, el ver y el tocar, el palpar. Juan habla con el lenguaje de un testigo ocular. Él vio algo y por eso conoció al Hijo de Dios. No está hablando aquí de sueños personales, no está hablando de visiones subjetivas, no está oyendo de voces como aquellas que oyó Joyce Meyer en su huerto de tomates. No, Juan está hablando de conocer, porque está hablando de una realidad histórica, literal, un evento que aconteció en el tiempo-espacio. Jesús nació en un pueblo literal llamado Belén, fue crucificado en un monte literal llamado el Calvario y fue colocado en una tumba, resucitando literalmente al tercer día en una ciudad literal llamada Jerusalén. Vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada en varias ocasiones, no podemos divorciar lo subjetivo de lo objetivo, no. Esta división no existe en el cristianismo verdadero. Así que conocieron a Cristo y en este mismo sentido millares de personas también conocieron a Jesús de Nazaret. ¿Cuántas personas no se habrán topado con Jesús de Nazaret? ¿No? Si 5,000 estaban siguiendo un día cuando dio de comer a la multitud, solo 5,000 hombres, y luego otro día 4,000 estaban siguiendo. Y quién sabe cuántos lo habrán visto ahí en la entrada triunfal en Jerusalén. Multitudes, miles de personas habrán conocido a Jesús de Nazaret en la carne, según la carne, viendo a Jesús físicamente. Así que conocer es una cosa. Pero Juan no separa, hay algo más. Está la dimensión subjetiva también. Así que yo puedo conocer a Jesús de Nazaret en términos históricos, literales, ¿verdad? Pero luego está la fe, la esfera de la fe. Así que una vez más, estamos aquí ante el conocimiento por un lado y la fe por el otro. O para utilizar una expresión cristológica, estamos aquí ante la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en nuestros días muchos han estudiado sobre Jesús de Nazaret en libros de historia. El mundo académico contemporáneo reconoce que, en efecto, hace 2000 años existió un predicador judío itinerante llamado Jesús de Nazaret que fue crucificado bajo Poncio Pilato y bueno, el mundo académico reconoce su existencia histórica. Pero claro, el mundo académico no tiene fe. El mundo académico puede decirte que, bueno, según las fuentes históricas que tenemos a nuestra disposición, sí realmente existió un varón llamado Jesús de Nazaret. Pero la esfera
académica no te puede decir si Jesús era realmente quien decía ser, si era verdaderamente el Hijo eterno de Dios. Y claro, por esta razón, a lo largo de la historia de la iglesia, como Satanás sabe que la única forma de ser salvados es a través de Cristo, pues Satanás ha creado un montón de mentiras sobre la persona de Jesús. Y yo creo que no sé si estaría equivocado al hacer esta afirmación, pero yo creo que es más allá del asunto de la teología propia, la doctrina de Dios en sí, la doctrina más distorsionada en la historia de la iglesia ha sido la cristología. La cantidad de mentiras que existe con respecto a Jesús es francamente abrumadora, ¿no? Algunos, ¿no? Incluso en nuestros días dicen que Jesús era un engañador que manipulaba a la gente. Otros dicen que era un lunático, un hombre loco que realmente se creía el Mesías, que estaba mal a la cabeza, ¿no? Otros dicen que era un simple hombre, ¿no? Los teólogos liberales, sí, un hombre iluminado por Dios, guiado por Dios, pero un hombre. Pero, hermanos, Juan el apóstol no hubiera derramado su sangre por un simple predicador, por un lunático, o por un engañador, un estafador, un charlatán. No, hermanos. Juan sabía ciencia cierta que aquel varón, Jesús de Nazaret, era verdaderamente el Hijo eterno de Dios. Él relata en su evangelio, ¿no? de cómo cambió el agua en vino, de cómo multiplicó los panes y los peces, de cómo resucitó a Lázaro de entre los muertos, de cómo caminó sobre el mar ejerciendo soberanía sobre su creación. Entonces, hoy nosotros somos llamados a confesar fe en Jesucristo como Dios sobre todo. No basta con tener un conocimiento intelectual, histórico de Cristo. Ahora, esta dimensión es importante. No la podemos descartar, porque como expliqué la semana pasada, este componente objetivo nos libra de la esclavitud al subjetivismo que reina hoy día en el campo evangélico, ¿no? Así que la dimensión objetiva es importante, tiene su importancia, pero no es suficiente, ¿ok? Para ser salvados necesitamos también tener fe subjetiva en este Cristo objetivo. Esta es la idea. Entonces, la gran pregunta que hoy Cristo te lanza es, ¿quién dices que soy? ¿Quién soy para ti? ¿Soy simplemente un maestro religioso, iluminado, dotado, un hombre especial? Tal vez crees que soy un engañador, tal vez crees que no sé, que soy un lunático. ¿Quién dices que soy yo? Y para tú y yo poder tener comunión con Cristo, para tú y yo poder tener comunión con el apóstol Juan y la comunidad apostólica, tenemos que confesar que el supuesto hijo del carpintero es Dios sobre todas las cosas. Él es la manifestación suprema del amor de Dios. En Cristo, el amor eterno de Dios se ha encarnado, se ha hecho carne en Jesucristo. En el pensamiento de Juan, entonces, Jesús es la manifestación del amor de Dios. Es importante aquí recalcar este dato objetivo, porque Juan no dice que la prueba del amor de Dios, es una experiencia mística, como en el gnosticismo, o que la prueba del amor de Dios es conocimiento oculto, como, de nuevo, en el gnosticismo. No, Juan dice que la prueba indubitable del amor de Dios es una persona objetiva, histórica, literal, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y el que está en Cristo está en el amor de Dios. El que está en Cristo tiene el amor del Padre y el amor del Padre mora en él. Entonces, si tú me preguntaras en esta mañana, pastor, ¿dónde puedo yo encontrar la seguridad del amor de Dios? Esta seguridad está únicamente en la persona de Cristo. Y al contemplar a Cristo, al meditar en Cristo, al leer las Escrituras, ver lo que dicen sobre Cristo, experimentarás este amor de Dios. Pero este amor siempre nos viene mediado a través de la persona histórica, objetiva de Jesús de Nazaret. Una vez más, no podemos divorciar lo histórico de lo subjetivo. Lo más bonito de este amor es que va dirigido hacia gente no perfecta. Juan, algo que me encanta, y lo veremos en esas exposiciones sobre
Juan, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo estaremos en el Evangelio de Juan. Tiene 21 capítulos. Podemos estar 12 años predicando, ¿no?, el Evangelio de Juan. Pero me encanta cómo acaba, porque en la última escena del Evangelio de Juan, Jesús llama a Pedro a pastorear las ovejas, ¿no? Y ahí vemos cómo Jesús restaura a Pedro después de él haberle negado 3 veces. Y vemos entonces que Jesús es el amor de Dios, ¿no? Jesús restaura. Jesús es muy misericordioso. Jesús es clemente y compasivo y tierno para con los suyos. Y hoy lo que tenemos que hacer, hermanos, ante esta doctrina del amor de Dios es dar alabanza a Dios, dar gracias a Dios y orar de gratitud al darnos cuenta de que Dios ha querido derramar de este amor sobre gente como tú y como yo. Gente imperfecta, gente pecadora, gente que lucha, gente que se frustra, ¿no?, en nuestra santificación, y qué consuelo una vez más tener presente que en Cristo recibimos el beso del amor de Dios, el abrazo del amor de Dios, el ambiente, ¿no?, la dulzura del amor de Dios. Está todo en Cristo, está en Cristo. Cristo es su lugar de refugio, Cristo es su lugar de amor. Yo pienso en esto. ¿Cómo puede ser que Dios ha querido dar este amor? Ha querido entregar a su Hijo por amor a nosotros, gente pecadora. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿y por qué a mí? ¿Por qué Dios se ha fijado en mí? ¿Por qué ha querido regalar este amor a mí, a mi vida, a mi corazón? No sabré la respuesta, ¿no? La única cosa que entiendo es que Dios ha querido amarme en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y ahí, hermanos, me quito las sandalias y adoro en el desierto porque estoy en tierra muy santa y muy sagrada. Gloria a Dios. Dios ha sido movido a tener misericordia de nosotros en la persona de Cristo, y tenemos que responder con gratitud, con alabanza y con alegría delante del Señor. Dios quiso amar a Juan, quiso amar a los destinatarios de 1 de Juan, quiso amar a Atanasio, quiso amarte a ti, quiso amarme a mí, y hacemos bien en decirle al Señor, aleluya, bendito tu santo nombre, oh amado Señor. ¿Cómo puedes tú entonces saber si eres amado por Dios en esta mañana? Sabrás que eres amado por Dios, no por misticismo, no por sensaciones internas. Ahora, no estamos en contra tampoco, ¿no?, de sensaciones internas, que las emociones forman parte de la vida cristiana, pero tú sabrás que eres amado por Dios porque tú ves a Jesucristo como todo suficiente, perfecto, majestuoso, digno de loor. Porque si tú ves a Cristo con ojos así, es porque el Padre, lo que dije en el primer punto, el Padre ha quitado las escamas de tus ojos, el Padre te ha enseñado la gloria que hay en el cofre llamado Cristo. Porque cuando el Padre ama a alguien, le da el regalo más atesorado, precioso, bello que tiene, y este regalo es el Señor Jesucristo. ¿A quién voy a dar, el regalo más caro y más precioso en Navidad? Pues a mi mujer, a mis hijas, porque las amo con la locura, ¿no? Son mis mujercitas, ¿no? Yo las amo, son las doncellas que Dios ha encomendado a mi cuidado. Yo las amo por encima de cualquier otra persona que hay en este mundo, ¿no? Y Dios da a su pueblo el regalo de regalos, el obsequio de obsequios, la persona del Salvador Jesucristo. Y si tú en esta mañana te das cuenta de que tú ves en Cristo hermosura sin fin, si tú ves en Él un pozo de delicias, si tú ves en Cristo un manjar de comida suculenta, es porque Dios te ha dado a ti el mayor regalo de todos. Te ha dado a Cristo. Y no solamente te ha dado a Cristo en términos históricos, sino que al mismo tiempo ha quitado la ceguera de tu alma para que veas la gloria de Cristo, para que veas a Cristo tal y como es. Dios ha hecho este milagro en ti. Y por lo tanto, si tú me puedes decir esta mañana, pastor, yo sé que Cristo es todo suficiente. Yo sé que Él es todo codiciable. Pues,
Aleluya. Es el Padre que te ha dado este regalo objetivo y subjetivo. La prueba de que el amor de Dios está en ti es tu apreciación hacia la persona de Cristo. Porque si tú no hubieras nacido de nuevo, si no fueras un objeto del amor del Padre, no verías gloria en Cristo. Sí, hablarías de un hombre iluminado, de un predicador carismático, de un hombre religioso que hay que respetar, pero no hablarías de Dios encarnado, no hablarías de este tesoro que es Cristo Jesús. Entonces, en esta mañana, si tú ves a Jesús como tu sumo tesoro, es que el amor de Dios mora en ti. Porque Dios solamente enseña a Cristo como tesoro de tesoros a aquellos a quien ama con todo su corazón. El Padre se dirige a su amado pueblo en esta mañana diciendo: mi Hijo es glorioso en todos los sentidos. Su muerte os limpia de todo pecado. Su resurrección os concede la vida eterna. Él es el todo suficiente, amado Salvador, escogido y elegido por mí. Y yo ahora os guardaré hasta el fin por el poder del Espíritu, porque mi bendito Hijo intercede por vosotros hasta el día final. Sois mi tesoro porque estáis en mi Hijo, y estáis en mi Hijo porque sois mi tesoro. Y os enseño hoy, en esta predicación, quién es mi Hijo, porque os he amado con amor eterno. ¿Qué más puedo daros, pueblo mío? ¿Qué puedo más revelaros, iglesia mía? ¿Qué mayor muestra de amor podrá haber de mi parte que revelaros la verdad tocante a mi glorioso e incomparable Hijo Jesucristo en esta mañana? Y ahora que conocéis a mi Hijo, ya que tenéis nuevos ojos y nuevos oídos y un nuevo corazón, pues gozaos en mi siervo predilecto para siempre. Amad a mi Hijo, porque Él es la señal de que os amo con toda mi alma y que os amaré por toda la eternidad. Aleluya. Amén. Bendito y glorificado sea el nombre de Dios nuestro Padre. Tú sabrás en esta mañana que el amor de Dios está en ti, porque tú ves a Cristo como todo codiciable. Tú ves a Cristo como todo codiciable porque el Padre ha revelado esta verdad a tu caído corazón. Da gloria a Dios en esta mañana. No dependas de tu estado subjetivo, no dependas de tus emociones, no dependas de misticismo. Depende del testimonio que Dios ha dado a tu corazón por el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Y ahora al ver a Cristo como resucitado, glorificado, excelso y sublime y majestuoso, tú sabes a ciencia cierta que el Padre te ama. Aleluya. No puedo acabar el mensaje en esta mañana sin dirigirme a vosotros que estáis escuchando este mensaje, que estáis todavía ciegos, que no veis a Cristo como el bien de bienes, como el sumum bonum, el sumo bien. A lo mejor pensáis, como aquellas personas que he citado antes, no veis a Jesús como un maestro religioso, una persona, más simpática, históricamente relevante, pero no veis a Cristo como Señor sobre todo. A lo mejor incluso creéis en este Jesús mariposa, ¿no?, del siglo XXI, cuyo único atributo es amor. Pero os digo en esta mañana que el Jesús de la Biblia no solamente es amor, sino que Él es santo, santo, santo. Él es luz irradiante. Él es purísimo, santísimo. Él detesta el pecado. La maldad suscita su ira. Y por esta razón, en esta mañana, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu están airados contigo por todo tu pecado, por todo tu orgullo, por toda tu maldad. Y en el día final, si no te doblegas delante de Cristo, el Rey que te puede perdonar, serás destruido por los siglos de los siglos. Pero hoy, pecador, hoy incrédulo, Cristo viene en son de paz. El Rey se acerca con un decreto de clemencia diciéndote: si crees en mí, si te arrepientes de tu pecado, podrás
recibir clemencia eterna en mi nombre. En el día final, Dios te juzgará según tu respuesta a esta invitación de Jesucristo. Hoy, ¿qué harás? Abrazar a Cristo por la fe, creer en Cristo, atesorar a Cristo, dar alabanza a Dios el Padre por el regalo de Cristo, o endurecerás tu corazón contra Él, optando por seguir creyendo que Cristo era un buen hombre, una persona muy maja, muy amorosa, pero no el Señor, no el Rey, no el soberano del corazón mío. Que Dios os lleve hoy al arrepentimiento por el poder de su Espíritu Santo, y que a través de esta palabra predicada os deis cuenta de que el único Señor es Cristo, y que por medio de Él hay perdón, hay misericordia y hay clemencia en Dios. Hoy, por medio de la cruz, puedes ser recibido a misericordia eterna para la gloria del Dios triuno. Sé salvo, pues, para la gloria de Dios en esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios por esta salvación en su Hijo Jesucristo. Acabo pues el mensaje con la conclusión y hago la recapitulación antes de orar. Okay, versículos 14 y 15 y 16, perdón. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. En esta mañana he hablado sobre 2 puntos a partir de nuestro texto. 1, Jesús es el Hijo de Dios. 2, Jesús es el amor de Dios. En el primer punto aprendimos que la verdadera naturaleza de la confesión es sufrir por lo que proclamamos. Queremos confesar pues la deidad de Cristo como Atanasio, no como Ocio, no como Liberio. Ten cuidado con los falsos profetas como Jorge Rivas, que están negando la deidad de Cristo en el campo evangélico. Recuerde que tenemos que creer esta doctrina de la deidad de Cristo porque 1, es verdadera y número 2, nuestra salvación eterna depende de esta convicción. De nuevo, ¿qué dijo Cristo? Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y número 2, hablamos sobre Jesús como el amor de Dios. En el segundo punto, expliqué la diferencia entre conocer algo y luego creer algo. Conocer algo objetivamente, en el sentido histórico objetivo, y luego creer algo a nivel subjetivo personal. Una vez más, el cristianismo une, armoniza estas 2 esferas, no las divorcia. Y hemos acabado diciendo algo muy bello. Es decir, que la prueba suprema del amor de Dios no es una experiencia mística, como en el gnosticismo, no es conocimiento oculto, no. La manifestación suprema de Dios hacia nosotros y la prueba de que Dios mora en nosotros y de que nos ama es nuestra visión de Cristo. Porque si tú y yo vemos a Cristo como el Hijo del Dios viviente, el todo suficiente Salvador, el único mediador entre Dios y los pecadores, es que Dios el Padre nos ha abierto los ojos. Él nos ha enseñado quién es Cristo, la belleza, la gloria, la magnificencia del Hijo de Dios, y ahí tenemos la prueba definitiva del amor de Dios hacia nosotros. Pastor, ¿dónde puedo yo tener la seguridad del amor de Dios? En Cristo, en Cristo. Y si ves a Cristo como exaltado, sublime, excelso, pues tienes la plena seguridad de que el Padre te ama, porque es el Padre el que te ha enseñado esta verdad en esta mañana tocante a Cristo. Gloria a Dios el Padre, por habernos dado este bendito, inmaculado Salvador. Y qué bueno saber que todos los incrédulos que estáis escuchando esta grabación, podéis ser salvados por medio, no del poder del predicador, no por medio de su estudio, no, sino por medio de la palabra de Dios, siendo aplicada poderosamente por el poder del Espíritu de Dios. Ahí reside hoy mi confianza y mi fe, y ruego a Dios que salve a muchos para su gloria en la persona de Jesucristo, quien es el Hijo eterno de Dios y quien es el amor eterno de Dios. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Oremos al Señor y podemos ir ya apagando. Y gracias por vuestra atención, queridos hermanos. Oremos a nuestro Señor.
Padre, gracias hoy por lo estudiado. Ha sido un mensaje muy dulce para mí compartirlo. A pensar, Señor, desde luego en la deidad de tu Hijo, algo que hemos estudiado muchísimo recientemente como iglesia. Y desde luego, si estamos estudiando este tema en repetidas ocasiones, por algo será. Nos estarás protegiendo, nos estarás, Señor, cuidando, pastoreando en esta línea. Pero, Señor, en segundo lugar, ha sido muy dulce para mí al pensar sobre todo en Cristo como la manifestación de tu amor y saber que sé que tú me amas porque estoy plenamente persuadido de que tu Hijo es todo suficiente y es todo codiciable. Esta convicción interna mía nace de tu obra en mí, oh Padre, porque tus escrituras testifican de esta obra, que cuando tú amas a alguien, no solamente le das el regalo objetivo de Cristo, sino que implantas a Cristo subjetivamente en el corazón de aquella persona. Y yo te alabo hoy, porque yo sé que en General Luque, Señor, estoy rodeado domingo tras domingo de hermanos que aman a Cristo, de hermanos que ven a Cristo como todo codiciable y todo suficiente, como su tesoro supremo en esta vida. Padre, yo te alabo, porque veo domingo tras domingo testigos vivientes que son milagros tuyos. Tú has salvado a este pueblo en General Luque. Y Dios, pensando una vez más en esta fecha, en este aniversario que hoy celebramos, 50 días desde la apertura del local en General Luque, pedimos para que en los próximos 50 años, Padre, según tu buena voluntad, que Cristo siga siendo anunciado como la joya de nuestra congregación. Que Él sea nuestra miel, que Él sea dulce a nuestro paladar. Y Señor, aquellas personas, Señor, que han de entrar en el local y oír tu palabra predicada, Señor, al amor se pueden ofender con nosotros, molestar con nosotros, Señor, pero que vean que nosotros amamos a Cristo, que nosotros atesoramos a Cristo. Dios, da a cada hermano de nuestra iglesia local y aquellos también que están escuchando en otras iglesias en esta mañana, Padre, danos una visión a partir de las Escrituras, a través del poder del Espíritu Santo, de la suficiencia, de la excelencia de Jesús de Nazaret. Y ahí descansa nuestra alma, ahí encontramos pasto verde para dar paz a nuestra alma atormentada. Gracias por el amor de Dios revelado en tu Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria al Señor. Pues cuán dulce, cuán agradable es el Señor Jesucristo. Y que Dios pues me ayude a mí como pastor a seguir predicando a Cristo hasta que Él no venga por segunda vez. Y si el Señor tardare, que sea fiel 50 años más, ¿no? Bueno, tendréis que soportarme también, ¿no? Pero gloria a Dios. Tenemos un glorioso Cristo, un magnífico Cristo, hermanos. Oh, Él es grande. Él es bello. Él es hermoso. Él es digno de suprema alabanza. Gloria, gloria, gloria al Señor Jesucristo. Nuestras alabanzas no le pueden hacer justicia. Hermanos, que tengáis una tarde cristocéntrica. Y en un rato os enviaré las respuestas a las preguntas. Gracias por vuestra atención. Os amo en el amor de Cristo. Y puedo decir que me da mucho gozo a nivel personal estar rodeado de hermanos que aman a Cristo. Gracias por el buen ejemplo que me dais a través de vuestro amor hacia nuestro Salvador. Y espero que yo, mi gran debilidad y mucho pecado, que también pueda ser algo de un reflejo de este amor hacia la persona del Salvador también. Os amo desde Agua Dulce, os mando un abrazo en Cristo Jesús. Gloria a Cristo por los siglos de los siglos. Amén y amén.